Bien, vamos a hablar de economía, vamos a cambiar de tema, ustedes lo están viendo ahí en su pantalla. El Banco Central redujo la tasa de política monetaria a un 5,5%, todo esto debido al contexto del enfriamiento económico que se vive en nuestro país, también consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a bajar esto, vamos a analizarlo con Rodrigo Palma, él es economista de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, no son muy buenas noticias, ¿no? Se conoció el último informe de política monetaria, se reduce la estimación de crecimiento, sube la inflación. Partamos con el crecimiento. ¿Debido a qué? Bueno, hay distintos elementos. Lo que plantea el Banco Central en el informe de política monetaria es fundamentalmente que a principios de año observamos que habían presiones hacia el crecimiento en la economía y poco a poco estas presiones se han ido desinflando. Estamos viendo que el crecimiento económico ha venido cayendo de manera importante. Hay distintos elementos, ¿no? En algún momento fueron las lluvias, en algún momento han sido los feriados. Entonces, la verdad es que estamos en proceso de acomodo. Ahora, que se reduzca hoy día se genera un rango fundamentalmente de crecimiento y se dice que debiese estar entre un 2,5 y un 3%. Las estimaciones nuestras siempre han estado dentro de ese rango, nosotros creemos que vamos a crecer un 2,8%, las que realizamos nosotros. Ahora, el Banco Central dice que va a ser de un 1,8%. No, se supone que fijó un rango entre el 2,5 y el 3%. El 2,5 y el 3%. Del año 2024. Perfecto. Ahora, si uno proyecta eso para los próximos años, ¿se va a mantener esta tendencia de una economía más bien estancada, que en algún minuto tuvo cierto dinamismo post pandemia y que de pronto se frena? ¿Va a pasar lo mismo en los próximos años? ¿Se puede proyectar o no? Se puede proyectar que en un buen escenario vamos a crecer tasas del 2,5%. Eso sería un muy buen escenario. Lamentablemente estamos en una situación donde el crecimiento potencial de Chile es muy bajo y algo tenemos que hacer para poder modificarlo, ¿no? ¿Y qué falta inversión? Fundamentalmente innovación. Fundamentalmente tenemos que ser más productivos. En este sentido, por ejemplo, se han desarrollado algunas políticas que son favorables para los trabajadores, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, como por ejemplo las 40 horas, pero necesitamos ser mucho más productivos, cosa que en una menor cantidad de tiempo podamos generar mucho más y eso va a hacer que además las empresas tengan mayor crecimiento, que los sueldos también crezcan y va a ser generar un mayor crecimiento económico. ¿El desempleo influye de manera importante o no? O sea, lo que pasa es que el desempleo es una consecuencia de que el crecimiento económico no sea tan alto. En la medida que tengamos una mayor cantidad de crecimiento económico, vamos a necesitar una mayor cantidad de trabajadores, por tanto el desempleo va a tender a reducirse. Hoy día lo que tenemos que trabajar fundamentalmente, pensando en el largo plazo, es de qué manera hacemos que el país sea mucho más productivo y que aumente la productividad de los factores. De esa manera vamos a crecer mucho más y vamos a tener más empleo y vamos a generar un círculo virtuoso finalmente. Ahora, Rodrigo, esto es una proyección que se hace de la actividad no minera, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, lo que ocurre con el litio y uno podría pensar que por ahí vendría una mejor perspectiva económica para el país, pero ¿de qué otra manera se puede generar mayor inversión, innovación? ¿Cómo podríamos volver a crecer a esas tasas del 5 o el 6%? Claro, lo que te decía, para poder crecer tasa del 5 o 6% tenemos que necesariamente ser más productivos. ¿De qué manera podemos ser más productivos? Una de las maneras, por ejemplo, es desarrollar innovación. El país, para que tengamos como referencia, está invirtiendo cerca del 0,3% del Producto Interno Bruto en innovación. Un país desarrollado lo hace cerca del 4% del PIB. Entonces, efectivamente, es un área que hemos dejado de lado, nos estamos preocupando mucho del corto plazo y estamos dejando el largo plazo de lado. Entonces, nuestro modelo de crecimiento que nos mantuvo creciendo a tasas del 7% en los años 90 se agotó. Entonces, y no hemos sido capaces de generar un acuerdo. Aquí necesitamos un acuerdo nacional de la izquierda, la derecha, el centro, todos los colores políticos, que lleguemos a un acuerdo y digamos, de esta manera nos vamos a desarrollar los próximos 30 años. Y eso no ha llegado, por tanto, efectivamente tenemos un problema de crecimiento de largo plazo y actualmente además tenemos problemas de crecimiento de corto plazo. Me parece que dejó de ser la prioridad del país el crecimiento, la innovación, la economía. Hay ahora otros temas que se tomaron la agenda, el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con otra cifra que no es para nada positiva, la proyección de la inflación? Que era en torno a un 4,2% y el Banco Central dice que va a ser en torno a un 4,5%. ¿Por qué se ha visto influenciada? Hemos tenido en el último tiempo el alza de la electricidad, datos volátiles como el del dólar. Tengo entendido que hasta el transporte ha aumentado mucho, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos que pensar que la estimación inicial era un 3,5%.
aumentó un 4,2 considerando las alzas, se proyecta, ¿no? Considerando las alzas de la energía eléctrica. Ahora a esto tenemos que agregar que el petróleo está bastante volátil, el tipo de cambio está bastante volátil. Hace una semana atrás estaba a 950, después bajó a 900, tuvo 910 y ahora lo tenemos en 920 y algo, no cercioré el número recién, pero en la mañana estaba a 923. Entonces efectivamente eso hace que se incrementen los costos de producción. El transporte marítimo, las tarifas marítimas. El transporte marítimo está altísimo, muy alto, muy alto. Por ejemplo, en una empresa que asesoro hicimos una importación hace un tiempo atrás, un flete que nos costaba $2.000, nos costó $3.200. Entonces eso hace que se incrementen los costos de los productos ¿Eso por el costo del petróleo? Eso fundamentalmente por los conflictos internacionales, incluso por la sequía. Porque, por ejemplo, en el canal de Panamá, que antes el flujo era mucho más expedito, hoy día, producto de la sequía, hace que el flujo sea mucho más reducido. Y eso hace que aumenten los costos porque hay mucho más tiempo de traslado, hay más costos de transporte. Entonces, claro, uno de los insumos hay que pensar que entre el 60 y 70% de los productos que nosotros consumimos son importados. Claro. Entonces, cualquier aumento en esos costos, evidentemente nos va a generar un aumento de los precios generalizados, que es lo que nos muestra el IPC. Ahora, fíjate que el Banco Central hace esta estimación sube del 4,2 al 4,5%. Hace como 2 o 3 semanas atrás estuve acá mismo y yo decía que las estimaciones que teníamos nosotros son de un 4,6%. O sea que podría seguir subiendo, debería. Efectivamente. Según las estimaciones que tenemos nosotros es que debería estar entre un 4,6 y un 4,7% a final de año. Ahora, tocaste un punto que a mi juicio es muy relevante de cómo dependemos de lo que pasa en otros países, en otras latitudes, ¿no? El escenario externo, las guerras, lo que pasa geopolíticamente en otros lugares del mundo repercute en el consumo interno también, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos particularmente. ¿Qué tanto dependemos del contexto exterior? Absolutamente, tenemos una altísima dependencia. Por ejemplo, hoy día una de las cosas que estamos esperando es que haya un despegue en la economía china, porque si despega la economía china quiere decir que van a necesitar más cobre. Entonces vamos a empezar a vender más cobre, pero pensemos que el cobre hace 2 meses atrás... El precio del cobre también ha mostrado una baja, ¿no? Volatilidad. Mayo llegó a los $5 la libra y ahora está en torno al 4. Sí. Evidentemente que a nosotros nos conviene que esté el precio cada vez más alto. O sea, dependemos de China en este caso. También dependemos de Estados Unidos. Afortunadamente, las últimas noticias que tuvimos de Estados Unidos eran buenas para nosotros, en el sentido que las presiones de inflación en Estados Unidos disminuyeron. Esto hace que Estados Unidos tienda a bajar la tasa de interés, por tanto, permita una mayor holgura para el Banco Central también desarrollar una baja y así no afecta tanto el precio del dólar. Entonces, la verdad es que la economía nacional depende mucho de los vaivenes internacionales. Tenemos que estar permanentemente mirando lo que pasa afuera. ¿Las elecciones en Estados Unidos tienen alguna injerencia importante o no tanto? Sí, nos va a marcar fundamentalmente cuál va a ser el ciclo económico, cuáles van a ser las políticas económicas de Estados Unidos. Entonces, claro, no es lo mismo que esté Donald Trump, Donald Trump es un presidente que se va a abocar fundamentalmente a la generación de negocios y va un poco a liberalizar la economía. Entonces se espera que haya un mayor crecimiento económico que si lo hiciera Kamala Harris, que tampoco es que vaya a ser muy conservadora, pero sí va a tener efectivamente algunos efectos de algunos puntos y hay que ver cómo reacciona el mercado ante eso, ¿no? Esta decisión del Banco Central de reducir la tasa a un 5,5%, ¿qué significa? ¿Que está prestando dinero a un menor costo? ¿Esto hace que pedir un crédito, un préstamo sea más fácil? ¿Sirve para dinamizar un poco más la economía interna? Claro, efectivamente. Lo que nosotros estábamos esperando es que la tasa de interés, bueno, recordemos que estuvo a un 13%, ha ido bajando sostenidamente y es más, el Banco Central en el informe de política monetaria proyecta que va a reducir la velocidad de reducción, va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque estamos en una tasa de interés que es efectivamente, se habla de una política monetaria restrictiva, que lo que hace es básicamente restringir el dinero. Lo que estaba buscando el Banco Central es que cada vez más difícil pedir crédito. Exactamente, que la gente no tuviera dinero para comprar porque estábamos comprando mucho y esto nos estaba generando inflación. Entonces ahora que ya la inflación, también recordemos que la inflación llegó a estar en un 13,4%. ¿Eso fue producto de los retiros en gran parte? Una parte por los retiros y otra parte un shock de oferta. Recordemos que veníamos de la pandemia, que no habían ciclos productivos, todo eso. O sea, hay una combinación de efectos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Disminuye la tasa de interés y de esta manera efectivamente hace que
los consumidores podamos conseguirnos dinero, pero además que los productores también, que las empresas puedan conseguirse dinero, puedan aumentar la inversión, por tanto podemos echar a andar más rápido esta economía que, tal como conversábamos recién, se está enlenteciendo cada vez más y necesitamos que crezca. Sí, hay que dinamizarla. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que está planeando hacer algún tipo de inversión? ¿Es momento de esperar? ¿Es momento de arriesgarse? ¿Cuál sería tu recomendación? La recomendación es que analice bien cuál va a ser el entorno económico y que efectivamente las condiciones para endeudarse, si necesita capital, van a estar mejorando. Hoy día son mucho mejores que hace un par de meses atrás y esperamos, según lo que informa hoy día el Banco Central, que de aquí a final de año las tasas de interés sigan bajando en torno a un 4,5% o un 5%. Por tanto, efectivamente, ese 0,5 o 1% de interés puede marcar una diferencia importante para los proyectos empresariales. Por tanto, sí, esas son buenas noticias. Dentro de todas las malas noticias, hay algunas noticias que son interesantes y que nos permiten proyectar de buena manera aquí al final de año y fundamentalmente el primer semestre del 2025. Bueno, entonces si uno tuviera que proyectar tal vez el crecimiento del 2025, el 2026, podríamos resumirlo como que se va a mantener la tendencia de ir creciendo, pero poquito. Pero poco. Eso es. O sea, lo que esperamos, de no pasar nada extraño. Vemos que en los últimos 4 o 5 años siempre ha pasado algo extraño. Claro. Pandemia, sí, guerra, estallido social, han venido pasando una serie de cosas. De no pasar nada extraño, lo que debiésemos esperar para los próximos años es básicamente que tuviésemos crecimiento económico, pero a tasas muy bajas, cercanas siempre al 2%. 2,5%, que son lo máximo que estamos pudiendo crecer hoy día. Perfecto. Bien, Rodrigo Palma, muchísimas gracias por conversar con nosotros y entender un poquito mejor estas cifras que entrega el Banco Central así, pero hace falta un poquito aterrizarlas. Así que muchísimas gracias. No, vale, muchas gracias a ti por la invitación. Chao, buenas tardes. Bien, 4:23. Vamos a recordar la